el entendimiento de lo que es el Evangelio y la aceptación. Amén. Así es que voy a tomar aún solamente sobre 39. Córtate, chavo. Aún solamente duró 31 minutos 54 segundos. Yo voy a tomar los siguientes minutos. Entonces, hermano, vamos a ir entendiendo lo que es el Evangelio y lo que es la aceptación. Necesitamos entenderlo, hermano, muy bien, porque esto es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos como sumo gozo, debemos tenerlo como sumo gozo. Por eso, si usted ubica que aunque, decía el pastor Pablo, que aunque usted venga a la iglesia, usted adore a Dios, y usted, hermano, se diga ser hijo de Dios, pero ubica el problema de las raíces, entonces usted tiene que volver a su raíz original, que es Cristo. Amén, hermano. Le tienes que dar todo a Cristo, le tienes que dar todo tu corazón a Cristo. Hay gente que falla miserablemente en las iglesias porque han aprendido a escuchar la voz de sus pastores, obedecen bien, hacen bien las cosas, pero afuera fallan miserablemente. Cuando ya el pastor ya no los ve, hacen lo que se les pega la gana, pero eso no es un verdadero cristiano. El verdadero discípulo, hermano, es el que adentro y afuera ha aprendido a obedecer la voz de su buen pastor, que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios por nuestros pastores, amén. Pero nuestro buen pastor, que se llama Cristo y que es Cristo, es al que tenemos que obedecer, hermano, esté o no esté nuestro pastor, nuestro pastor que Dios ha puesto. Entonces vaya por favor a Mateo 16, del 13 en adelante. Rápidamente vamos a ir viendo todo eso y me voy a ir a partir de este entendimiento lo más rápido posible. Tómenme el tiempo, por favor, maestros, y por favor aumentenme los minutos que no utilizó el pastor Ramón, que fueron unos buenos 16, 17 minutos. Mateo capítulo 13, 13, ¿qué dice? Entendiendo el Evangelio y la aceptación, así se llama nuestro libro. No sé si está muy precio el volumen, no sé por qué se dice. Entendiendo el Evangelio y la aceptación. Aceptación. Parece que sí. Sí. Bueno, sí. Uno. Ahí está. Es que es acá donde hace el fuego. Entonces, voltee con alguien y dígale: Dios desea que dejes el estado de ser incrédulo. Entonces, hermano, disfrute a Emanuel. Amén. Al disfrutar a Emanuel, al convertirte en Emanuel. Y cuando decimos convertirte en Emanuel, es regresar otra vez al estado original. Disfrutar a Emanuel es saber que todo lo que Emanuel tiene es nuestro y podemos participar de ello sin ningún problema. Cuando estoy lleno de Emanuel no puedo tener otras cosas. Cuando disfruto de Emanuel no puedo disfrutar del pecado. Si disfruto del pecado, entonces Emanuel no está ahí. Entonces tengo que analizar si verdaderamente tengo a Cristo o no. Eso se llama aceptación. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron. Pero antes de que lo recibieran, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hoy tú y yo somos hijos de Dios. Cuando dicen amén, porque le hemos recibido. Pero conforme va pasando el tiempo parece que regresamos a las mismas cosas de antes. Entonces nos olvidamos que hemos aceptado a Cristo. Y entonces se cumple el versículo anterior. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces tenemos que analizar bien nuestra vida verdaderamente cristiana.
tenemos que resolver el asunto de las tres raíces: diablo, pecado y separación. Y hoy lo vamos a ver. Amén, hermano. Entonces deja el estado de ser incrédulo y conviértete en un verdadero hijo de Dios. Los hijos de Dios generalmente siempre estamos sonrientes. Los hijos de Dios siempre estamos gozando de la vida que Dios nos da, independientemente de las circunstancias que tengamos. ¿Alguno de ustedes dejó de tener problemas cuando aceptó a Cristo? No. Algunos dicen que incluso los problemas fueron más difíciles que cuando no estaba Cristo con ellos. Pero la diferencia es que hoy está Cristo con nosotros. Y ya tenemos en quién descargarnos. Antes no. Antes nuestra descarga eran las drogas, el vicio, las diferentes formas del pecado, etc. Pero hoy es Cristo. Amén, hermano. Entonces ya nuestros hermanos nos han hablado del problema de la humanidad. Los tres problemas espirituales es diablo. Todos juntos los tres problemas espirituales son diablo, pecado y separación. A los problemas espirituales también le podemos llamar problema fundamental o problema original, pecado original, diablo, pecado y separación. Sin entrar en la contienda de quién tuvo la culpa primero, el hombre o la mujer, porque desde entonces todo el mundo se echa la culpa, ¿no? Eso le agrada mucho al diablo, así es que deje de hacer eso, hermano. No se pelee con quien no tenga que pelearse. Te aseguro que el problema no es la suegra. Te aseguro que el problema no es el político. Te aseguro que el problema no es en sí el pecador. El problema es el diablo. Siempre fue el diablo y sigue siendo el diablo. Así es que ese problema se tiene que terminar, pero te tengo una buena noticia. Eso lo vamos a ver más adelante. No me quiero adelantar. ¿Amén, hermano? Entonces anunciemos ese problema. Cuando vayamos a salir el día de mañana al campo del evangelismo, anunciemos ese problema. Tu problema no es la esposa, porque hay mucha gente allá afuera también que tiene muchos problemas con el cónyuge, sea esposo o sea esposa. Pero no ese es el problema es el diablo que mete división. El entendimiento de la palabra diablo es aquel que divide. La palabra diablo es aquel que divide. ¿Viste cómo nos logró dividir o separar de Dios? Esa es la separación. Cuando decimos separación también decimos muerte espiritual. Amén. Desde entonces el hombre vive en un estado de huérfano, un estado de orfandad, porque ya no tiene a Dios como su verdadero padre. Ahora su padre es el diablo, Juan 8:44. Entonces, hermano, el problema de ser engañado por Satanás impera y esclaviza a la humanidad entera. Ya hay una solución, gracias a Dios. A partir del problema de Génesis 2:15, también veríamos que el hombre fue creado a la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen original? Cristo. Ponte con alguien y dígale, nuestra imagen es Cristo. Pero entonces cuando rompimos el pacto de Génesis 2:17, nuestra imagen quedó, hermano, distorsionada. Y ahora nuestra relación con Dios también quedó fracturada. Ya no podemos disfrutar de Emmanuel. ¿Por qué? Porque nuestra imagen original, que es Cristo, se apartó de nosotros, porque ya Él no puede convivir con el pecado. No hay comunión, la luz con las tinieblas, ni Cristo con Belial. Amén. No hay comunión. Cuando se pierde el pacto de Génesis 2:17, se pierde también la bendición de Dios. Y entonces se pierde la autoridad, se pierde el poder, se pierde el conocimiento verdadero, la justicia verdadera, se pierde la eternidad. Ahora el hombre tiene que vivir limitadamente, ahora con esfuerzo tiene que trabajar, a menos de que la tierra le puede dar fruto o producto, ahora iba a ser doblemente difícil poder conseguir su propio alimento. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos estos dos situaciones. Número uno, perdemos la imagen original y las tres bendiciones por las cuales fuimos creados. La imagen, que es Cristo, la bendición y la comunión con Dios. Y los problemas espirituales que ahora vimos acá con las raíces, diablo, pecado y separación, y los 6 frutos o los 6
estados del no creyente, el cual se convierte en un diagnóstico. Estoy haciendo un resumen. El cual se convierte en un ¿qué? En un diagnóstico. Ahora entonces nosotros nos convertimos también como en doctores, enfermeros y enfermeras, en el caso de las mujeres. Porque ahora ustedes tienen que hacer análisis espirituales de las personas que están allá afuera. Antes hagan el análisis de su propia persona y arrepiéntase en el nombre de Jesús. Si ubica que hay raíces todavía aquí malas, si usted todavía comparte con el diablo cosas, cuando digo esto es porque hay cristianos que dicen, el diablo me puso el pie y me tropecé. ¿Ha escuchado cristianos que digan eso? El diablo me hizo esto, el diablo me engañó, el diablo el diablo para todos lados, hermano. Está usado al diablo como muletilla. ¿Y saben lo que es una muleta? ¿Qué hace una persona cuando usa una muleta? ¿Qué está haciendo con la muleta? Lo está ayudando. ¿Lo está qué? ¿Lo está qué? ¿Cómo vas a permitir que el diablo te ayude en lo que tú dices, el diablo me hizo, el diablo me puso, el diablo me... Por el amor de Dios, no debe de ser así. O es el diablo o es usted. No se haga. Ponte con alguien y dígale, no te hagas. Ay, es que el diablo no lo agarre muletilla. Una muletilla sirve de apoyo también. No se apoye en el diablo para excusarse de los problemas que usted tiene todavía arraigados. Lo que tiene que hacer es arrancar esa maldita raíz de tajo. ¿Cuántos dicen amén? Juan el Bautista nunca dijo, el hacha está puesta ya al tronco del árbol. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Juan el Bautista? ¿Al tronco? ¿Cómo dijo entonces? El hacha está puesta a la raíz. ¿Por qué? Porque es necesario cortar desde la raíz. Usted corte un árbol en su tronco, verá que le va a volver a dar. ¿Por qué? Porque el problema no es el tronco, el problema es la raíz. Tenemos que cambiar la raíz. Y solamente en Cristo se puede cambiar la raíz. ¿Amén, hermano? Entonces vamos a ir entendiendo, por favor. Mateo 1:17, rápidamente. 1:17. Mateo 1:17. Ayúdenme rápido, porque no tenemos mucho tiempo. El gordo está como hacha. Mateo 1:17. ¿Quién lo lee, por favor, con voz fuerte? De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Cuántas generaciones son? 14. ¿Cuántas generaciones hacen si sumamos todas? Sume. 42 generaciones. 42 generaciones, hermano, que abarcan 4,000 años antes de Cristo. 4,000 años antes de Cristo, estamos hablando del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Vaya captando la idea. Todo el Antiguo Testamento. Dios se la pasó hablando a través de 14 generaciones de profetas, porque Abraham es llamado profeta en la Escritura. David es llamado rey en la Escritura y Cristo es nuestro sumo sacerdote. Claro, de una estirpe diferente, no como la de los levíticos, sino un sacerdote que no tiene ni principio ni fin de días, porque lo compara con Melquisedec, ¿verdad? Pero estamos hablando ahora del sacerdocio levítico. 14 generaciones de sacerdotes, hermano. Dios se la pasó hablando. Un mensaje, vamos a decirlo así, en misterio. Un mensaje en código. Un mensaje oculto, vamos a decirlo de esta manera. Pero a través de estos siervos de Dios, hermano, los cuales eran ungidos con aceite. Diga conmigo, ungidos con aceite. Otra vez, ungidos con aceite. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios llamaba, estos eran los únicos oficios
Estos son trabajos u oficios plenos del llamado de Dios a un hombre específico, es decir, los profetas, los reyes y los sacerdotes. Cada vez que Dios llamaba a un hombre de Dios para hacerlo un profeta, rey o sacerdote, únicamente estos tres oficios eran sobre los cuales se derramaba el aceite. ¿El qué? El aceite de la unción. Ellos eran los ungidos de Dios entonces, ¿verdad? Por eso David habló de Saúl: líbrame, Jehová, de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque sobre ellos, hermanos, se derramaba el aceite de la unción. Y el aceite de la unción representaba al Espíritu Santo. No era el Espíritu Santo, representaba al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Representaba al Espíritu Santo. Y entonces, cuando estos hombres de Dios eran ungidos, el Espíritu Santo venía sobre ellos. Bendito sea Dios. Era como abrirle la puerta al Señor, era como darle la bienvenida a Papá Dios. ¿Qué estaba diciendo Dios a través de ellos? Dios levanta, por ejemplo, a Moisés como profeta. Dios levanta a Moisés como la voz de Dios. Usa a su hermano Aarón para que le sirva también de voz, y la instrucción de Dios era: bueno, tú serás para Aarón como Dios y él será nuestro profeta. Pero Moisés un día dijo: profeta como yo les levantará Dios, a él oíd. Mire esa palabra. Mire esa palabra. Pero cada uno de ellos habló de que en su momento, en el horario de Dios, diga conmigo, horario de Dios. Rápido, diga conmigo, horario de Dios. Porque mi horario se está acabando. Pero en el horario de Dios, hermano, Dios levantó 14 a través de 4000 años. Es decir, todo el Antiguo Testamento Dios se la pasó hablando: vendrá el que es el verdadero profeta. Diga conmigo, verdadero profeta. Vendrá el que, verdadero rey. Vendrá el que, el verdadero sacerdote. Es decir, ¿qué dijimos que eran ellos? Ungidos. ¿Y qué significa la palabra Cristo? Ungido. Pero los ungidos no eran el ungido. El ungido que vendría a ser el Mesías tan esperado se había profetizado alrededor de 4000 años. Y el pueblo de Israel, verdaderamente, todo lo que hacía el pueblo de Israel era una sombra para esperar, para proclamar que un día aparecería el verdadero profeta, rey y sacerdote. 14 generaciones, 4000 años, 42 generaciones en total. Y a los suyos vino y los suyos no. ¿Por qué, hermano? Si Dios se la pasó hablando milenios, no una semana, no 3 días de entrenamiento. Dios se la pasó hablando milenios para que a los suyos venga y los suyos no le recibieran. Más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que es tan importante el evangelio. Diga conmigo, evangelio. ¿Y qué significa evangelio? Buena nueva. ¿Alguien más? Vida en abundancia. ¿Alguien más? Diga conmigo, evangelio significa, vamos, díganlo, evangelio significa, y apúntenlo, resolver el problema que nunca nadie más podrá resolver. Evangelio significa resolver el problema que nunca nadie más podrá resolver. Una más. Evangelio significa resolver el problema que nunca nadie más podrá resolver. Y cuando digo nunca nadie más, estoy hablando de ninguna persona, un ser humano, ningún ser humano puede resolver el problema fundamental, porque es un problema espiritual.
Decía muy bien dicho el pastor Nahum, o no sé si el hermano Luis, cualquiera de ellos dos, todos los seres humanos se andan por las ramas, pero nunca van a la raíz. Y entonces se quieren ayudar unos a otros por las ramas. Pero el problema de quererse ayudar por las ramas es que nunca se ha resuelto el problema de raíz. Yo quiero ayudar a una persona que deje de ser drogadicto y entonces lo quiero meter a un centro de rehabilitación. Pero si no resuelvo la raíz, el tipo, así como entra, va a salir y va a volver a pecar. ¿Por qué? Porque el problema es un problema de raíz. ¿Cuál es el problema de raíz? Diablo, pecado y separación. ¿A dónde tengo que ir yo? La raíz, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ahora escuchen, 4000 años, queridos hermanos, la iglesia lleva en este mundo, la iglesia desde que inició, desde que Jesús, hermano, levantó a su iglesia, lleva un poquito más de 2000 años. Los primeros, o el primer siglo, déjeme decirlo de esa manera, no los primeros siglos, déjeme incluso irme un poquito más adelante, un siglo, dos siglos y medio, quizá incluso 3 siglos. La iglesia estaba bien, estaba cumpliendo muy bien el contenido de Jesús y también toda la línea de Jesús, estaba alineada con Jesús. Pero vino el tiempo del oscurantismo, curiosamente, ¿no? Donde nace otra iglesia que hoy es la iglesia, se le llama la iglesia mayoritaria, entre comillas. Pero que para ser iglesia, para mí en lo particular, se necesita recibir a Cristo en el corazón. Y ellos no tienen a Cristo en su corazón, lo tienen solamente de labios para afuera. Amén, así es que tranquilo, no se acongoje ni se asuste, que nosotros somos la verdadera iglesia. Voltea con su hermano y dile, tú eres la verdadera iglesia. Pero iglesia amada, necesita resolver. Iglesia amada, necesita resolver. Dios se la aventó, hermano, hablando 42 generaciones, ¿a través de cuántos años? Que abarca todo el AT, todo el Antiguo Testamento, diciendo que iba a venir su ungido, su Mesías. Y el pueblo de Israel sabía que vendría el Mesías. Pero cuando Él apareció, los encargados de llevar al pueblo hacia Dios se habían corrompido de tal forma que cuando vieron a Jesús no lo reconocieron como Mesías. ¿Cómo es que Dios estaba enfrente de ellos y los maestros de la ley se habían quedado solamente en eso? Habían hecho el culto correcto, diga conmigo, culto correcto. Pero el corazón ya no estaba correcto. Escuche esto. Dirás estas palabras a tus hijos cuando te levantes para... O sea, ellos habían de generación en generación hecho lo correcto, pero se habían perdido en ese ciclo y ahora lo correcto lo habían convertido en una religión. Todo era ritual. Se habían olvidado de que todo ello era anunciar que vendría su Mesías prometido. No tenían que quedarse en el ritual, sino ver a Cristo en medio de eso. Los sacrificios, los 5 sacrificios, hermano, en el antiguo pacto, hermano, hablaban de Cristo. Todos ellos hablaban de Cristo. Los sacrificios, los 3 sacrificios de sangre y los 2 sacrificios de granos y de vegetales hablaban de Cristo. Las ofrendas de paz era la ofrenda que jamás, hermano, el hombre podría ofrecer a Dios por sus propias fuerzas. El grano el hombre no lo puede inventar. Esto viene de Dios. ¿Algún hombre ha inventado un grano? Creo que sí, los chinos, ¿no? Ya el arroz es de plástico. Pero eso no produce nada más que enfermedades seguramente más adelante. Miren lo que han hecho con el coronavirus. A lo mejor ve el video de algún chino, hermano, y no me acepte ahora que vaya a China. Pero es la verdad. Escuches.
convertida en una ¿qué? Religión. No era la religión, era Cristo. Y entonces en Isaías capítulo 1, verso 4, Dios habla duramente al pueblo. Isaías 1:4, ¿qué dice la Biblia? Rápidamente. Isaías 1:4. Ahora escuche bien. ¿Qué dice la Biblia? Vamos, lean. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Oiga eso, hermano. Lea el verso 11, por favor. Verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, Oiga, la multitud de vuestros sacrificios? hastiado estoy. Oiga, el Señor estaba hasta acá. Y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Oiga eso, hermano. Ya Dios estaba hasta acá. El pueblo lo tenía hasta acá. ¿Por qué? Porque estaban llevando una religión que Dios no quería que se convirtiera en eso. Todos los rituales que ellos hacían solamente tenían que hablar de una sola persona: Cristo. El protagonista de los 66 libros de la Biblia se llama Cristo. No había otro, hermano, modelo por el cual Dios había instituido el sistema sacrificial en el antiguo pacto, sino solamente para anunciar que un día vendría su Mesías prometido. Pero a los suyos vino y los suyos no. ¿Cómo se llama esta iglesia? Iglesia Cristiana Sobrenatural. Vino, dice, a la Iglesia Cristiana Sobrenatural. ¿Es Shalom o es Shalom? Shalom. Shalom Adonai. A la Iglesia Cristiana Adonai, Shalom Adonai, vino, y la Iglesia Cristiana Shalom Adonai ¿no lo recibió o sí le recibió? Ahora, tu congregación, ¿será que le recibes o no le recibes? Porque a lo mejor estamos acostumbrados a hacer una situación que no anuncia a Cristo. Y hemos convertido las cosas de Dios en algo religioso. Y es cuando Dios dice: a los suyos vino y los suyos no. Pero si tú estás gozando de Emmanuel, hermano, Emmanuel se va a mover con poder en tu congregación. Emmanuel va a convivir contigo, y hermano, cuando tú salgas al campo, Dios te va a dar el encuentro con la gente preparada en el campo, porque estamos disfrutando de Emmanuel. Entonces, tienes que pensar bien si Emmanuel está ahí contigo o no. Tienes que pensar si las cosas que tú haces ahora como algo ritualista, vamos a decir: ay, otra vez tengo que ir a la iglesia. Otra vez a la iglesia, otra vez a la iglesia. No venga así, por favor. A la iglesia no vas para ver a quién ves. A la iglesia vas para disfrutar de la presencia de tu Padre, de tu amado, de tu Dios. A la iglesia debes ir con ese deseo, ese anhelo de llegar. No al contrario. Si tú vas a la iglesia con un sistema ritualista, hermano, estás bien perdido ya. Te has perdido. Cuando yo empecé a entender estas cosas, hermano, doblé mi rodilla y le pedí perdón a Dios. Y le dije: Dios, he hecho de mi vida una tremenda religión, una canija religión, así le dije a Dios, enojado. Tengo un carácter un poquito fuerte. Y le dije: cámbiame, Señor. ¿Qué tengo que hacer? Y él me dijo: vuelve al principio. Y yo dije: bueno, ¿y cuál es el principio? Está más perdido, hermano, que Mr. Bean. ¿Y qué cree que me dijo? Busca a Dios. Ese es el principio. Es decir, disfrutar a Emmanuel. Ese es el principio. Cuando encuentro a Emmanuel en mí, hermano, todas las cosas cambiaron. Todo me deleitaba. Todo hasta el día de hoy. Un día mi abuela me dijo: esa es una emoción que se te va a pasar. Hermano, llevo más de 30 años sirviendo a Dios.
todos los días de mi vida. Más de 30 años sirviendo a Dios y la emoción sigue y la pasión aumenta cada día más. Y ahora que veo el evangelio correcto, hermano, yo no me despego. Mi abuelita mejor se fue ya con Dios, gracias a Dios. Y yo sigo trabajando y la emoción no ha parado. La emoción no se ha ido, pero no es emoción. ¿Amén, hermano? Entonces déjenme avanzar. Ya me quitó usted mucho tiempo. Cristo, ¿qué significa? Ungido. ¿Y qué es ungido? Cuando hablamos de ungido, hablamos de trabajo, hablamos de oficio. Cristo no es el nombre personal de Jesús. El nombre personal de Jesús, pues es Jesús. Mateo 1:21, rápidamente. 1:21. ¿Y llamará su nombre? Jesús. Él es el nombre, Jesús. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero cuando decimos Cristo o cuando decimos Jesús es el Cristo, estamos diciendo Jesús es el nombre y Cristo es el oficio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo soy contador de oficio. Yo soy contador privado de oficio. Contador de oficio. Pero mi nombre no es contador. ¿Sí me estoy explicando? Mi nombre es Raúl, mi nombre personal. Es decir, mi trabajo, mi oficio es ser contador. Pero mi nombre es Raúl. Lo mismo con Cristo. Cristo es el oficio. ¿Cuál es el oficio? Verdadero profeta, verdadero rey y verdadero sacerdote. Esto significa Cristo. Esto es el significado de la aceptación. Y usted no aceptó solamente a un Salvador, aceptó a un verdadero rey, a un verdadero profeta y a un verdadero sacerdote. Repito, el significado de la aceptación es que usted aceptó al verdadero profeta rey y sacerdote. Ahora déjeme decir, para ir concluyendo ya. ¿Cuánto tiempo me hace falta, papá? Ok, todavía tengo un poquito de tiempo. El verdadero profeta, que es Cristo, de acuerdo a los oficios que nos marca acá y que vemos en la Biblia, por supuesto, el profeta era el encargado de decir al pueblo cuando se extraviaba el pueblo del camino de Dios: hey, vuelvan al camino de Dios. Este es el camino. Y les enseñaba el camino. El profeta nunca decía, yo soy el camino. Él decía, ven por acá. Quiero darte una buena noticia. Dios no te escogió por ser el mejor. Ay, esa es la buena noticia, pastor. Pues sí, ¿qué querías? Dios no te escogió ni siquiera porque sepas hacer bien las cosas. Dios sabe que eres un desastre, pero aún así te escogió. Así que tranquilo, Él te va a enseñar cómo las cosas se deben de hacer. Si las cosas en el mundo ni siquiera las sabías hacer bien, imagínate en el camino de Dios. Pero Dios no te escogió porque las supieras hacer. Mira a quién escogió Dios: a los 12 que eran pescadores, gente vulgar, prosaica, soez y de todo lo que tú quieras, gustes y mandes, pero a esos escogió Dios para trastornar la sabiduría de los sabios. Dios tiene que enseñarle a un sabio como si fuera un niño. Dios tiene que enseñarle a un orgulloso como si fuera absolutamente nada. Por eso es que Saulo de Tarso, su nombre ahora era Pablo, porque aquel pavoneante hombre, tremendo mega fariseo, porque él dijo, fariseo de fariseos, eso lo hace un mega fariseo. Pero Dios le dijo, ahora vas a ser Pablo. Y Pablo significa pequeño. Voltea con él y dígale, Pablo significa pequeño. Y luego Dios habló con Juan el Bautista, hermano, y habló de Juan el Bautista diciendo, ven a Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas. Era como para que Juan se pavoneara y dijera, oh, ya sabía, ¿no? Y hasta hablaba en lengua, ¿no? Machanda, ¿no? Pero también les digo, o sea, el Señor todavía no terminado de hablar.
que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Era como que el espíritu y el afloje y de plano lo dejó caer hasta abajo, pero estaba en las mejores manos, que eran las manos de Cristo. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Entonces, díganos, déjenlo fuerte, por favor, déjenlo con amor. Déjenlo con amor. Déjenlo con amor. ¿Por qué? Porque no éramos nada, miren, no éramos nada, ni nadie. No sabíamos hacer nada, no somos los más aptos para nada, hermano, pero Dios aún así nos escogió. No sabemos ni predicar, pues para pronto. Pero incluso en eso, el Señor Jesús nos habla a través del apóstol Pablo y dice: Dios no me mandó a predicar, a bautizar. 1 Corintios 1:17, vaya por favor para allá. Para que yo no le cuente lo que ya está escrito, lo que ya está escrito es lo que nos va a cambiar. Diga conmigo, la palabra de Dios, dígalo fuerte y sin miedo, la palabra de Dios me cambia. Yo no tengo derecho a cambiar la palabra. Es una locura, hermano, querer cambiar la palabra, porque la palabra permanece para siempre. Es una locura, hermano. Pero de que hay gente que la cambia, la cambia. ¿Qué dice? 1 Corintios 1:17. Cuando no me envió Cristo a bautizar, Oiga eso. sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría, No con sabiduría. palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué le estoy tratando de decir a la gente, hermano, con sabias palabras? Si el mensaje del Evangelio es sencillo, claro, debe de ser sencillo, claro, y pausado. Escucha otra vez, parece que es una clase de homilética. El mensaje del Evangelio debe ser sencillo, claro y pausado. Pero hoy todo se ha convertido en nuestros púlpitos en una gritería, ¿sí o no? Todo se ha convertido en nuestros púlpitos en una corredera. El mensaje debe de ser sencillo. Mire cuántos años mandó el mensaje sencillo Dios, y los hombres con todos sus rituales y toda la cosa no captaron la idea de Dios. Pero escuche, apareció el verdadero ungido, que es Cristo, bendito sea su nombre. Amén. Y según el oficio del profeta, Cristo no dijo a dónde iba a ser el camino. Esto no lo pudo decir Buda. Buda dijo: yo no soy la luz, yo estoy en busca de la luz. Yo no soy el camino, yo estoy en busca del camino. Y hoy por hoy, hermano, esta filosofía budista, valga la expresión que ahora estoy utilizando, porque en los países asiáticos, como Corea, no hay mucho catolicismo, aunque sí lo hay, pero lo que impera es el budismo, y el budismo es puro chamanismo, y el chamanismo es pura brujería. Es impresionante ver, he tenido la oportunidad de viajar un par de veces a Corea del Sur con el Moxani, nuestro Moxani. Por ahí está Naumcito también, que ha ido, Lalito también ha ido, gracias a Dios. Nos falta llevar al hermano Germaín, pero si Dios permite, lo pronto lo llevamos. ¿Cuántos van a Corea con nosotros? Bueno, pero no va a ir usted a descansar, usted va a estar concentrado por lo menos 15 horas de estudio. Es lo que vamos a hacer allá. ¿Usted cree que nosotros vamos a viajar a ver cosas bonitas allá? Pues sí, también vamos a eso. Pero ellos no nos dejan. Pregúntenle ahí a los misioneros. Pregúntenle cuántas horas nos tienen ahí en las iglesias. Porque salimos en una nos lamentamos de por sí todo el santo día. ¿Por qué? Por el asunto del coronavirus, cuando nos pegó por allá. Cuando se declaró de plano pandemia, nos agarró en el aeropuerto de Narita, Japón. Ni modo que nos regresáramos, no estábamos a la vuelta de mi casa. Pues vámonos de una vez a Corea, ni modo, tenemos que estar en un mes que teníamos que estar allá, lo tuvimos que estar en plena pandemia. Hermano, parece que estábamos persiguiendo la pandemia, porque el pastor Pablo, en lugar de decir, bueno chicos, pues se acaba este asunto porque
Hay pandemia y hay que guardarnos, hay que cuidarnos. ¿Usted cree que el pastor Pablo hizo eso? Todos estos años que andamos con el Moxani anda para todas partes y ahí vamos con él, hermano. Nos jala para un lado y para otro lado. Hemos ido a orar por enfermos de coronavirus. Bendito Dios que nunca nos hemos enfermado nosotros. Parece que vamos persiguiendo al virus. El día que Dios nos quiera recoger, pues nos va a recoger. Pero ¿cuál es el problema con un virus? Oye, el día que Dios lo llama a su presencia, váyase contento. ¿Por qué tiene que llorar? ¡Ay, es que no le pagué a Electra! Pues dele gloria a Dios, ya no le pagó. Ya se va con Dios. ¿Por qué la muerte de un cristiano tiene que ser trágica? Tiene que ser lo más lindo de Dios. Porque nos está llamando a su presencia. Es más, le anuncio, muchos de los que estamos aquí ya estamos de salida. ¡Claro! ¡Claro! Voltea con alguien y dígale, tú ya vas de salida, no te hagas. ¿Alguien la tiene segura acá? Por supuesto que no, hermano. Ya vamos de salida, desde que nacemos ya vamos de salida. Uno nunca sabe cuándo, pero Dios nos llama. Y no es que es más bonito estar en su presencia. Entonces, ¿por qué se quejan? Ay, ahora me tengo que tomar estas pastillas. Dios es un Dios de poder. Y si Dios quiere ahorita mismo, ahorita te sana. Y si no quiere, tampoco te sana. ¿Cuál es el problema? Pero sufre porque Dios no te sana. ¿Cuál es el problema? Si Dios no te quiere sanar, se acabó, hermano. Él es soberano. Si Él quiere hacer las cosas, las hace. Y si Él no quiere hacer las cosas, no las hace. Pero el hecho de que tú llores todo el santo día para que Dios te sane, no va a doblar el corazón de Dios. Él es soberano. El apóstol Pablo nunca dice que estuvimos en un lecho de rosa, dormimos en cama, no sé, de algodón y en un hotel de 5 estrellas, diamante o no sé cuántas esmeraldas. No, el apóstol Pablo dice en tribulaciones, en azotes, en cárcel, entre falsos hermanos. ¡Ay, santo Dios! Muéstrame su dedo índice. Póngaselo al nombre de su hermano que está a su lado y dígale, ahí te habla el Señor. Dígaselo, ahí te habla el Señor. Ay, hermano, dice entre falsas, hermano. Pero ¿saben qué dice el apóstol Pablo? Mas en todas estas cosas somos más que vencedores. No está llorando el apóstol Pablo. No está diciendo, hermano pastor, me traicionó. No, el apóstol decía, más en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué importa? ¿Cuál es el problema? Decía nuestro pastor, si Dios lo permite, está bien. Dios tiene algo que enseñarnos. Solo que no vemos a Dios, no disfrutamos a Dios, estamos clavados en el problema de la traición, en el problema de los golpes incluso, en el problema, hermano, del peligro de muerte. Estamos clavados en eso y no disfrutamos a Emmanuel. Cuando nos convertimos a Emmanuel y en Emmanuel, hermano, todo está bien y todas las cosas toman lugar. Cuando te conviertes en Emmanuel, hermano, todas las cosas toman lugar. Lo que no esperabas que vendría a tu vida de bendición, viene. Porque estás disfrutando de Emmanuel y todo se está acomodando. Se está cumpliendo la palabra de aquí, que yo estoy contigo todos los días. ¿Sabes qué significa eso? Tranquilo. Yo te estoy tomando. Cuando tú me recibiste, yo te estoy tomando a ti. Tú no me estás tomando a mí, yo te estoy tomando a ti. Esto significa, yo me voy a hacer cargo de ti todos los días de tu vida, de ahora en adelante. Pero usted, espérenme, ahorita tengo la palabra. Ya se me acabó el tiempo, ¿verdad, hermano? Perdón. Hermana, ven a terminar el estudio. Rey, verdadero rey, hermano, Hebreos. Hebreos 2, 14 y
15. Se los voy a dejar para que usted lo anote. Y verdadero sacerdote, Hebreos 9, el 11 al 12. Aleluya. Hermano, ¿sabe qué significa esto? Termino. El verdadero profeta resolvió el problema de la separación. El verdadero rey resolvió el problema del diablo. Aleluya. Y el verdadero sacerdote que es Cristo resolvió el problema del pecado. ¿Quién lo resolvió? ¿Quién lo resolvió? ¿Qué es esto? El problema ¿qué? Fundamental. El problema que nadie puede resolver, lo resolvió el Evangelio que es Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, este problema se eliminó, la raíz fue cortada. Usted ya no tiene una raíz de maldición, por tanto, los frutos malditos tampoco ya deben de estar en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas, aquí todas son hechas. Voltea con su hermano, hermano, y dígale, está bien bendecido, hermano. Si ya con esto estamos bendecidos, ahora se va a enterar de las 7 bendiciones de los hijos de Dios. ¿Cuántos quieren más bendición? ¿Cuántos quieren más bendición? Entonces dejen de estar chillando, hermano, por cosas que no tengo tortillas. Pues coma con puro arrocito y ya. Pero disfruten, Emanuel. ¿Cuántos dicen amén? No tengo carro, pues véngase caminando. Denle un aplauso fuerte al comité. ¿A quién le toca?